El ejemplo que pretendemos analizar hoy es el de un circuito muy sencillo. Fíjense si es sencillo. Es un circuito que tiene un generador de fuerza electromotriz y además tiene un motor. Tan sencillo es que no tiene nada más. Pero para hacernos con un caso real, para plantear un caso real, diremos que el generador de fuerza electromotriz E tiene también una resistencia interna, R1. Y el motor que tiene de fuerza contraelectromotriz E', tiene de resistencia interna R2. Todo el mundo sabe que, a estas alturas, claro, sabe que nosotros pintamos siempre la corriente saliendo del polo positivo del generador de fuerza electromotriz, o sea que la corriente va a circular así. Porque por convenio, recuerden, decimos que la corriente sale del polo positivo, que no lo pintamos, pero ya sabemos que es este, y se dirige al polo negativo. Y decimos por convenio, porque ya sabemos que realmente la corriente circula como se mueven los electrones, y así como estamos diciendo, no se mueven los electrones. Bien, como este generador es un motor, es un generador de fuerza contraelectromotriz, ya sabemos que si a los generadores de fuerza electromotriz acostumbramos a pintarles así una flechita por dentro del generador, y que en ese caso la fuerza electromotriz y la intensidad tienen la misma dirección y el mismo sentido, ¿lo ven? La fuerza electromotriz de lo que es una pila la que está produciendo corriente. Es así. Pues en el caso del motor, la fuerza electromotriz del motor pues es contraria a la intensidad, por eso debemos de pintar así la fuerza electromotriz E'. O sea que, como ya hemos dicho, debemos de analizar un poco el circuito antes de decir ninguna otra cosa. Porque sencillo es, pero verán, miren, vamos a llamarle A y B a estos dos puntos. A este le vamos a llamar A y a este le vamos a llamar B. La diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito es igual a la suma de R por I menos la suma de las fuerzas electromotrices. Vean, A y B. Entonces voy a ir de A a B así, porque también podría ir así, pero voy a ir así. Voy a ver cuánto vale V sub B. Pues voy a escribirlo. V sub B es igual a la suma de R por I. R solo hay una resistencia, R sub 1. R sub 1 por I. Y como la intensidad la encuentro de punta, pues le llamo I, pero le pongo menos. ¿De acuerdo? Voy desde A hasta B así. Menos la suma de las fuerzas electromotrices que hay entre A y B al ir así. Entonces, solo hay una fuerza electromotriz, pero que como me la encuentro de punta, se fijan, voy de A a B, menos E. Es decir que la diferencia de potencial entre A y B realmente, si lo escribo un poco más clarito que lo tengo ahí, es menos E, que es E, menos R sub 1 por I. O sea que la diferencia de potencial entre los bornes, porque A y B son los extremos, los bornes de un generador de fuerza electromotriz,
La diferencia de potencial entre los bornes de un generador de fuerza electromotriz es el valor de su fuerza electromotriz disminuido en el producto de R por I, la resistencia interna del generador de fuerza electromotriz por la intensidad. Coincidirá la diferencia de potencial con el valor de la fuerza electromotriz si esto fuese cero. O sea que si yo mido la diferencia de potencial entre los bornes de un generador de fuerza electromotriz, cuando el generador de fuerza electromotriz está produciendo una corriente tan pequeña que R por I vale cero, tan pequeña sería cuando el circuito está abierto, cuando no está produciendo corriente en el límite, claro. Pues el valor de la diferencia de potencial y de la fuerza electromotriz coincide. Quiere decir que si yo dispongo de un aparatejo que sea capaz de medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito, siendo ese dispositivo recorrido por una corriente muy pequeña, para que esto sea casi cero. Cuando yo mido la diferencia de potencial, estoy midiendo la fuerza electromotriz del generador. Por eso casi siempre los libros me dicen que en un generador de fuerza electromotriz la diferencia de potencial y el valor de la fuerza electromotriz coinciden en sí cuando el circuito está abierto, cuando no circula apenas corriente. Esta reflexión que estamos haciendo tiene interés porque hasta ahora no hemos dicho el por qué las fuerzas electromotrices se medían en voltios y las diferencias de potencial se medían en voltios y coincidían. Bueno, que se medían en voltios tenía que ser evidente para muchos porque son julios por culombio, la cantidad de energía que se entrega a las cargas en ese generador de fuerza electromotriz. Y ya que hemos hecho esta reflexión con la diferencia de potencial entre los bornes del generador de fuerza electromotriz, vamos a hacer lo mismo si quisiésemos medir la diferencia de potencial entre los bornes de un motor, es decir, de un generador de fuerza contra electromotriz. Vamos a escribir aquí debajo V sub A yendo así. Fíjense, V sub A es igual a sumatorio de R por I. R es R sub 2. R sub 2 por I. Por I. Si se fijan, cuando yo voy de A a B, la intensidad está circulando así. O sea que desde A hasta B, V sub A B es R sub 2, que es la resistencia interna de generar la fuerza electromotriz, por la intensidad. La intensidad tiene mi mismo sentido de circulación, porque ahora voy así. V sub A sumatorio de R por I, menos el sumatorio de las fuerzas electromotrices. Las fuerzas electromotrices que hay entre A y B, si lo recorro así, es menos E'. Menos E'. Porque si se fijan, menos la fuerza electromotriz también la encuentro de punta. Es decir que la diferencia de potencial entre los extremos de un de los bornes de un motor es igual a E', menos es más, E' más R sub 2 por I. O sea que la diferencia de potencial cuando entre los extremos de los bornes, se acostumbra a decir, de un motor, es el valor de su fuerza incrementada en R sub 2 por I. No debe pues extrañarnos que cuando medimos esa diferencia de potencial nos encontremos con que vale más que la fuerza electromotriz propiamente dicha, porque se fijan es E' más R sub 2 por I.